Y muchísimas gracias a la experta en la materia que es Irene Levy, con quien hablamos apenas hace unos días con motivo de este presunto artículo que se iba a poner en la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión. Y bueno, pues esto que nos has contado, Irene, en su momento sobre este artículo en particular, pero esta es ya una iniciativa que trasciende al tema de la publicidad o de la propaganda de los gobiernos extranjeros, que es un elemento. Aquí estamos hablando de una iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que, bueno, pues va apuntando a restituirle al Ejecutivo los poderes que tenía y dejó de tener esta materia. Vaya asunto tan importante. Irene, buenos días como presidenta de Observatel. Bienvenida al programa, como siempre. ¿Cómo estás, querida Carmen? Muy buenos días. Pues sí, en realidad esperábamos un poco de eco, perdón. Ya esperábamos esta ley en realidad se contempló en la reforma constitucional de diciembre del año pasado. Esto es muy importante porque no es que nos haga una sorpresa. Sí, se oye un poco de eco, ¿verdad? Sí, no estamos al 100 con la llamada. Ahí sí, está. A ver, vamos a hacer algo aquí para estar. Ya estamos. Va de nuevo si quieres. Creo que ya estamos, Irene. Yo ya no te escucho, Carmen. No me escuchas. Hola. Irene Levy. Estamos. Va de nuevo. Perfecto. Si quieres. Estamos frente a esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que es una cosa importantísima. ¿Qué me dices? Te decía yo que no sorprende la presentación de la iniciativa porque ya estaba previsto esto en la reforma constitucional de diciembre. En esta reforma que desaparecen diferentes autónomos, entre ellos el IFT y la COFESE, se establece la obligación del Congreso de presentar nuevas leyes de telecomunicaciones y de competencia económica. Bueno, pues ayer conocimos la de telecomunicaciones y radiodifusión, y ahí aprovecha la presidenta Sheinbaum para incluir este artículo 210 que mencionaba Yadira, en el que se prohíbe a los gobiernos extranjeros contratar publicidad y espacios para transmitir cualquier otro contenido que no sea el turismo y cuestiones culturales en espacios de televisión de paga y abierta de México, pero también en plataformas digitales. Yo te diría que este artículo era más o menos lo que se esperaba, porque la presidenta ya había hablado también de plataformas digitales. Complejo, como habíamos dicho en la entrevista, Carmen, el tema de las plataformas, pero sin embargo hay muchas otras cosas más en este proyecto de ley, en esta iniciativa, que me parece que ameritan, Carmen, no solamente una discusión, sino ameritan un periodo extraordinario. Esta idea avasalladora de la mayoría de Morena de aprobar un documento de este calibre en menos de una semana me parece un atropello a la democracia, porque este documento contiene cosas fundamentales y no todo está mal, hay cosas muy buenas. Mira, restituyen los derechos de las audiencias que se habían derogado en parte en 2017 por una contrarreforma de las televisoras. En fin, hay cosas buenas, pero hay otras cosas que son preocupantes y otras que técnicamente no funcionan así, y me parece doloroso que no estén abiertos a la discusión. Una de las cosas que también mencionó Yadira, y es muy importante, y quiero subrayarlo, Carmen, es este artículo 201, en el que se someten todos los contenidos extranjeros autorización previa de la Secretaría de Gobernación. Realmente cuando yo lo leía, lo tuve que leer 2 o 3 veces para entender si realmente estaba yo leyendo lo que dice el artículo. No solamente de gobiernos extranjeros, que eso pues todavía lo hubiéramos entendido un poco más. Tendría su lógica, pero todos pues, los contenidos... Todos los contenidos extranjeros, imagínate, que vengan y que se vayan a transmitir en nuestro país, tienen que ser sometidos a autorización previa de la Secretaría de Gobernación por varios días hábiles. Y que yo te diría, bueno, cápsulas informativas, cuestiones de deportes, partidos de fútbol. ¿Cómo vas a someter tú eso a la aprobación de la Secretaría de Gobernación? Se va a colapsar en 2 patadas. Exactamente. Y además, ¿cuáles son los criterios de autorización? ¿Qué es lo que van a autorizar? Imagínate, ¿y quién lo va a autorizar? ¿Y quién lo va a autorizar? Es que se revolvió todo, claro, digo, qué terrible, o es una confusión, o se aprovecharon, ¿no? Pero no hace sentido que queriendo frenar lo que nos ha indignado, que es el anuncio del gobierno de Trump contra los migrantes, ese específico tenía que verse delimitado con bisturí para decir esto no se puede, esto específico. Pero si ya metes en la bolsa todos los contenidos, va a ser un
absoluto colapso. Y otras cosas, porque ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué criterios? ¿Con qué habilidad? ¿Con qué agilidad? Y además, Carmen, ¿con qué capacidad operativa? ¿Cuántas personas se requieren, cuántos funcionarios y cuántas horas se requieren para estar revisando todos los programas? Y bueno, autorizar que, te repito, para mí ya no quedaría, y lo platicamos el otro día, Carmen, el tema de la censura. Esto, para mí, si hay una censura previa, pues ¿cómo que te tengo que autorizar toda la programación que venga del extranjero? ¿Por qué? Sí. Y la discriminación a extranjeros y nacionales. ¿Por qué te autorizo la que viene del extranjero, pero no te autorizo la que es nacional? ¿Cuál es el criterio? No hay claridad en esto porque no se menciona qué es lo que sucede en la exposición de motivos, y me parece que esto es una de las cosas que preocupan. Hay otras, Carmen, como la posibilidad de bloquear las plataformas digitales con un gran margen de discrecionalidad. Hoy la presidenta Sheinbaum decía, porque le preguntaron en su mañanera hace unos minutos, que qué era esto y que si no dañaba la libertad de expresión, y ella dijo no, porque esto se va a hacer solamente a petición de otras autoridades cuando se violenten alguna ley y que esto sea una cuestión que esté en ley. Bueno, pues eso no dice esta iniciativa. La iniciativa, efectivamente, en su artículo 109, establece el bloqueo de plataformas por petición de una autoridad cuando se viole una normatividad. Y tú bien sabes, Carmen, que normatividad y ley no es lo mismo. La normatividad es mucho más amplia, incluye disposiciones administrativas de autoridades de menor rango, mientras que la ley es solamente aquella normatividad que viene del Congreso de la Unión. Entonces, no es lo que dijo la presidenta Sheinbaum, y me parece que esta amplitud para bloquear plataformas digitales sin contar con un catálogo taxativo muy estricto de las causas por las que se puede bloquear plataformas digitales, me parece de un gran peligro también para la libertad informativa y la libertad de expresión. Esto es, entre otras cuestiones que estamos viendo, efectivamente es un documento difícil. Y te tengo que decir algo muy, muy curioso. A mí me llegó, pasabas hace un momento a Fernández Noroña diciendo que hoy iban a dictaminar. Bueno, a mí me llegó en la madrugada el dictamen ya de las Comisiones Unidas, es decir, no me digas, ya está hecho. Dictaminaron ayer lo de hoy, ya lo tenían hecho. Ya está hecho todo, ya nada más. ¿Y los legisladores qué? Nada más levantar el dedo. Levantar la mano nada más, ya está todo listo, no se va a discutir, porque además no hay tiempo de discutir. La idea es que pase exprés en el Senado y la semana que viene se apruebe en pleno y en la Cámara de Diputados. Es realmente lamentable que una ley de este calibre se haya presentado al final del periodo y que no se quiera llevar a un periodo extraordinario, que yo creo que es lo mínimo que ameritaría una ley de este tamaño, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, porque nos estamos centrando por razones del impacto que causó el spot del gobierno de Donald Trump en la parte que tiene que ver con la necesaria autorización de gobernación para que se transmita algo del extranjero, que ya pusieron en la bolsa todo, que es lo que estás diciendo, pero estamos dando una reforma a las telecomunicaciones y la radiodifusión, y un tema central de todo esto tiene que ver también con que lo que hacía un órgano autónomo del Estado mexicano, que era el IFT, ahora lo volverá a hacer el gobierno. Y ese cambio dramático, pues es para muchos una regresión de tiempos idos en donde desde gobernación o desde la SCT o la Presidencia de la República, con criterios mucho más que técnicos o más allá de lo técnico, se decide tal o cual cosa en materia de telecomunicaciones. Y ese es el corazón de la discusión que tenemos que tener. Tocas el punto medular del problema, querida Carmen, porque fíjate, transitamos de tener una especie de concentración de facultades en el gobierno. Teníamos un órgano desconcentrado que recordarás era la COFETEL, que ya se había iniciado desde 1996 esta migración de facultades a un órgano más técnico. Transitamos de eso en el año 2013 a darle todas las facultades en estas materias e incluso también de competencia económica a órganos autónomos, el IFT y la COFESE. Muy bien, se crea todo un andamiaje jurídico y jurisprudencial, porque la Corte ha estado fallando, y con esto se hace jurisprudencia al respecto. Se crea todo un marco normativo muy robusto
que apuntala las facultades de un órgano autónomo que, lo dijo la Corte, tiene facultades cuasi legislativas, ejecutivas y judiciales, por todo esto que se le acumuló al instituto en su razón de ser autónomo. Y lo que se pretende ahora es que toda esa fuerza que se le había dado a un autónomo por el hecho de ser autónomo, se le traslade a una Secretaría de Estado, cuando en realidad no debería ser así. Debería regresarse a los límites muy claros que debe tener el Poder Ejecutivo y no darle facultades cuasi legislativas y cuasi jurisdiccionales como se le dio a un autónomo por el hecho de ser autónomo. Entonces ahora estamos en el peor de los mundos, querida Carmen, porque tenemos las facultades que tenía concentrada el instituto, se pasan de regreso al Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo es parte del gobierno y de los tres poderes y tiene ahora ciertas facultades que en realidad sí invaden poderes de otros, facultades de otros poderes, como el caso del legislativo. Y déjame darte un ejemplo. Le otorgan a la agencia facultades para regular, para emitir regulación. Estas facultades las tenía el instituto en su carácter de órgano autónomo. Y la ley se las otorga a la agencia cuando la Constitución ya se las había eliminado en la reforma de diciembre. Esto es inconstitucional. Y luego tienes, por ejemplo, se había eliminado la posibilidad de suspensión en el amparo, porque se abusó de la figura. Te resolvían algo en contra como empresa, tú ibas, te amparabas, te suspendían y eso estaba años en litigio y pues ya no tenías ningún problema. Esa suspensión en el amparo se eliminó cuando se crea el Instituto de Telecomunicaciones, confiándole a la autonomía la facultad de tomar resoluciones autónomas. Bueno, pues esta suspensión en el amparo se elimina nuevamente o se mantiene la eliminación para las resoluciones de la agencia, cuando en realidad ya no tiene sentido de ser porque la agencia no es autónoma. ¿Por qué darle menos garantías a las empresas y a las personas que están en el ámbito de las telecomunicaciones que en el ámbito de la energía, por ejemplo, que ellos sí tienen suspensión en el amparo, o de la minería o de cualquier otra materia? Pero en telecomunicaciones y en radiodifusión no, porque eso es un atisbo que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, empieza a ser preocupante este parcheo que hay, este collage que se está haciendo de reminiscencias del instituto que están pasando a la agencia, que se está convirtiendo en una superagencia con muchísimo poder, Carmen, y con muchísimas facultades, con una ley que se quiere aprobar en unos cuantos días sin discusión y sin foros públicos. Realmente creo que sí es para levantar alertas. Repito, no todo es malo, la ley tiene cosas buenas, tiene cosas que ya estaba, y es normal que la agencia tenga facultades de decisión en muchas materias, pero no que se quede con el poder de un organismo autónomo cuando ya no lo es. Pues lo has explicado nítidamente. ¿Qué tipo de debate legislativo te imaginas? ¿Qué tipo de debate legislativo debería haber y cuál te imaginas? Pues no va a haber debate legislativo, no me imagino un debate legislativo en 4 días, no hay. Pues ya te digo, me llegó a mí el dictamen en la noche, dictamen de lo que van a hacer ahorita, entonces ya está hecho eso, ya está todo listo, así como fue la judicial y todo esto. O sea, ¿qué debería de haber? ¿Dónde queda el Congreso mexicano? ¿Dónde están los legisladores? ¿No hay Congreso? O sea, ¿qué es esto? Hay votos, Carmen, hay votos, hay manos levantadas, que previamente levantadas, y ahora lo que tenemos es una vergüenza esto, es una cosa muy grave, ¿eh? Es una vergüenza, con una ley donde tenemos de por medio derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información. Me parece que lo menos que tenemos derecho los mexicanos es que esto se discuta ampliamente. No sé por qué tienen miedo de abrir los micrófonos y de abrir el foro. Lo que debería suceder, me parece a mí, y aprovecho tu espacio y hago un exhorto, es mándenlo a un extraordinario, manden esta ley y la de competencia económica a un periodo extraordinario, llamen a la industria, escuchen a los expertos, hagan las modificaciones, porque no me pueden decir que es perfecta la ley, seguramente tiene errores. Por ahí yo descubrí algunos errores, incluso typos, querida Carmen, que se les han ido.
Bueno, pues hagan modificaciones, revisen las cosas de fondo y de forma, discutamos abiertamente, porque la otra es pensar que no estamos, que ellos creen, que el gobierno cree que no estamos listos para discutir, que no tenemos el tamaño y el nivel en la sociedad mexicana para discutir, o a lo mejor tienen miedo de llenarse de presiones por parte de actores relevantes y al final de cuentas no poder hacerlo. No lo sé, pero esto no es serio y no es de un Estado democrático. Tenemos que llamar a la gente a discutir, a los interesados, a la academia, a los defensores de las audiencias, Carmen, a los medios de comunicación. Tienen que estar ahí discutiendo abiertamente y crear un documento que nos sirva por igual a todos. Esto, un fast track de 5 días en las 2 cámaras, donde no hay ni tiempo para discutir, así se discutiera 24 horas, me parece un atropello de lo peor que hemos visto en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y mira, ¿qué has visto? Tú dices, ¿el peor atropello que has visto? Y si eso pues lo dices sí. Tú, pues sí. Pues porque se trata de toda la ley, querida Pues Carmen. Es que toda la ley, sí. La ley Televisa, que fue un gran atropello también. Exacto, pero que se revirtió en la Corte, por cierto, en su momento. Exactamente. Y ahora, y déjame adicionar algo, Carmen, porque acabas de mencionar la Corte, y te diría yo, bueno, algunos pensarían, bueno, si hay algún problema mayor, pues se discutirá esto en tribunales, en amparos y demás. ¿Con qué poder judicial? ¿Con qué poder judicial? Entonces estamos en un callejón sin salida con una ley mal hecha. A ver, no mal hecha, repito, tiene cosas buenas, pero una ley muy perfeccionable y con un poder judicial que no, muy probablemente no sea crítico y no sea independiente en la revisión de los conflictos que se den a propósito de esta ley. Estamos en una situación muy penosa. Una situación muy penosa, muy preocupante y de la cual pues hay que seguir hablando. Por lo pronto, Irene Levy, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación y seguiremos en contacto. Estaremos más adelante con Denise Dresser, la doctora Denise Dresser. Ella pues emite ya una postura también crítica al respecto. Ella dice que golpe a la libertad de expresión, al pluralismo, a la transparencia, a la competencia y a las audiencias. Así empieza un mensaje de Denise en su cuenta de X. ¿Cómo ves la frase? Pues dura, fuerte, me parece que, la voy a escuchar con atención, me parece que sí es un golpe a la libertad de expresión y que sí es un golpe también, repito, a las instituciones democráticas en no someter a discusión. Fíjate, qué curioso, la forma en la que están instaurando esta ley, querida Carmen, te dice mucho de lo que están pensando en el fondo. Dice la presidenta Sheinbaum, es que nosotros no somos así, nosotros no queremos ir en contra de la libertad de expresión. Sí, pero no estamos hablando de un tema de voluntades, estamos hablando de un tema de textos legislativos que quedan. No se legisla para una administración. No se legisla para una persona, se legisla para un país y estamos pensando en una ley que se está haciendo al vapor, que contiene temas preocupantes como el que te acabo de decir de autorizar todos los contenidos extranjeros. Tiene otras cosas, Carmen, como que se termina, por ejemplo, la neutralidad competitiva, hay adjudicación directa de espectro comercial al propio Estado, rompiendo con la competencia leal entre los operadores de telecomunicaciones. Hay muchas cosas, no nos alcanza tu programa para decir, hay cosas buenas, también te lo digo, y me parece que lo mínimo que tenemos que esperar es una apertura por parte de la presidenta, porque es su iniciativa, por parte de la presidenta, para discutir esto y por parte, desde luego, del Congreso, que no puede ser que estén prehaciendo los dictámenes la noche anterior a la reunión de las comisiones legislativas. Me parece realmente que México se merece mucho más que esto y si ya está este dolor de México por el spot del presidente Trump que fue retransmitido en la televisión mexicana, Carmen, bueno, ¿dónde nos dejan a los demás con el dolor de que se apruebe una ley que no fue consultada y no fue abierta para revisión de los diferentes actores que estamos involucrados en estos temas? Y hablo de todo, hablo de medios de comunicación, pero de operadores de telecomunicaciones, hablo de academia, de defensores de las audiencias, Carmen. No puede ser que, de verdad, ojalá nos vayamos a un extraordinario, porque no puede ser que esto quede así. Un extraordinario y bueno, desde luego lo mínimo que se esperaría un parlamento abierto, como tú dices, un parlamento donde se escuchen todas estas voces y se busque la mejor ley posible
para un país como México, porque lo demás es una imposición, un atropello. Si no hay discusión, si solamente se queda la perspectiva desde el poder político para definir estas grandes líneas que no son para este gobierno, sino para los que siguen, y es una definición clave para el país, si lo hacen de esta manera, pues hacen a un lado a la sociedad, al resto del país, en lo que corresponde a una discusión que no es propiedad de ellos, que es una cuestión social y de interés público general indudable. Así que bueno, vaya manera de legislar, diría Muñoz Ledo, si no se hace lo que tú estás planteando, si no se abre la discusión y se logran los consensos y las definiciones legislativas apropiadas para un tema tan importante como las telecomunicaciones y la radiodifusión. Una ley, Carmen, fíjate, una ley que regula y que debe garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión, que se cierra la propia confección de la ley, y esa es la paradoja, se cierra a la manifestación de las ideas sobre esta ley a la población. Me parece que el chiste se cuenta solo. Pues sí. No es un chiste, pero te entiendo la frase. Irene Levy, te mando un abrazo y seguiremos hablando si me lo permites. Otro para ti, a las órdenes, querida Un fuerte Carmen. abrazo. Irene Levy, experta en la materia y presidenta de Observatel. Pues aquí está. Estaremos con Denise en un instante. Denise está planteando básicamente, bueno, varias cosas, pero cierra su mensaje en X, la doctora Dresser, diciendo esto es una regresión mayúscula. ¿Por qué utiliza esta frase? Ahora la escucharemos. Denise Dresser, buenos días y bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Saludos. Hola, buenos días. Buenos días. Desde ahora Nueva York. Saludos a Nueva York. Ya nos contarías cómo está Nueva York en este momento. Bueno, empecemos por eso. ¿Cómo está Nueva York? Caluroso, inquieto, mucha ansiedad por lo que está ocurriendo con el gobierno estadounidense, la guerra comercial con China, las perspectivas de contracción económica para Estados Unidos y para gran parte del mundo como resultado de la guerra tarifaria que Trump ha desatado, y esperando a ver cómo reacciona China, que tiene todas las cartas en la mano en este momento. En este momento. Oye, antes de entrar en tema de telecomunicaciones y radiodifusión, que te proponemos entremos en la materia, las universidades. ¿Qué cosa está pasando allá? Porque estamos viendo la carta del rector de Harvard, el rechazo a la imposición, al intento de imponerle condiciones a Harvard, las 200 universidades, los chicos que han protestado por el tema de Palestina. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues esto se remonta a las protestas a favor de Palestina y en contra del genocidio israelí en Gaza que ocurrieron, recuerdan ustedes, el año pasado en la Universidad de Columbia, y que desembocaron en pésimas decisiones por parte de las autoridades universitarias que implicaron represión de los estudiantes, la entrada de la policía de Nueva York y el desmantelamiento de los campamentos. Y ahora, con el argumento del antisemitismo en Colombia, lo que hizo el gobierno de Trump fue amenazar con quitarle a la universidad $400 millones si no permitía una intervención federal, o sea, del gobierno federal, en la política de admisiones, en cómo se manejan los departamentos académicos de Medio Oriente, e incluso intervención gubernamental en las materias, en el currículum. Y lamentablemente Colombia claudicó. La universidad se sintió muy vulnerable ante la posibilidad del retiro de esos fondos. Y ante esa claudicación, ¿qué ha ocurrido? Que los presidentes de otras universidades de la Ivy League, empezando por Princeton, ahora Harvard, Wesleyan y otras universidades de corte liberal, han tratado de establecer un frente común
para pelear contra el injerencismo politizado de parte del gobierno de Trump, que en realidad lo que busca es desmantelar la independencia académica, atacar a las universidades que han sido históricamente más liberales, usando el pretexto del antisemitismo. Y es muy grave porque le están amenazando con retirar a todas estas universidades fondos multimillonarios que se han dedicado sobre todo para la investigación científica y en temas de salud. Y por eso ahora las universidades están reaccionando diciendo: no vamos a permitir que nos captures, no vamos a permitir que nos sometas, aunque tengamos que rechazar los fondos gubernamentales y reorientar nuestra investigación, vamos a pelear, lo cual me parece apropiado dado lo que está en juego, que es la independencia intelectual, académica, científica, pero es también otro autogolpe que propina Trump a su propio país, porque algo que en lo cual se ha destacado Estados Unidos internacionalmente ha sido en su capacidad para atraer y promover talento en las universidades de élite, sobre todo para temas de investigación, insisto, científica, de salud, de innovación. Y aquí Trump, en aras de una agenda política, está intentando destruir eso, Carmen. Pues ahí está un tema sin duda importantísimo del cual seguiremos hablando, Denise. Regresemos a México, regresemos con esta iniciativa que envió la presidenta Sheinbaum al Congreso para el tema de telecomunicaciones y radiodifusión. Acabamos de oír a la experta Irene Levy pues diseccionar lo que acabamos de escuchar. ¿Qué estás viendo tú? Porque tú has puesto en tu cuenta de X una postura muy crítica. Dices, si no te cito mal, que es una regresión mayúscula. ¿Qué estás viendo aquí? Que es un golpe a la libertad de expresión, al pluralismo, a la transparencia, a la competencia y a las audiencias. ¿Y por qué digo esto? Por muchos años de haber sido activista en el sector de las telecomunicaciones, y quisiera hacer un poco de memoria para el público que no se acuerda lo que fue la lucha contra la ley Televisa. Hubo un momento en la historia de este país, a mediados de los años 2000, en la década de los 2000, donde las televisoras y los concesionarios tenían muchísimo poder. Tenían poder para determinar qué candidatos tenían acceso a la pantalla, poder incluso para sacar legislación a modo, la famosa forma en la que se aprobó en el 2006, me parece que fue, la ley Televisa, con más de 200 y tantos votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Incluso la izquierda perredista, Pablo Gómez y tantos, votaron por esa ley, por el miedo que le tenían a las televisoras y que los desaparecieran de la pantalla si no les otorgaban una ampliación de sus concesiones, si no les permitían seguir acumulando poder e incidiendo discrecionalmente en la vida política del país. Y fue tan grande ese poder que hubo una movilización ciudadana de expertos, de analistas, y una movilización social contra ese poder exacerbado por parte de los concesionarios. En su momento, Televisa y Televisión Azteca. Recordemos incluso las marchas contra Enrique Peña Nieto. Yo Soy 132, deviene de toda esa oleada crítica en contra del poder discrecional de las televisoras. Y a raíz de eso, de esa crítica, de esas marchas que hubo en las calles, en las que yo participé en su momento, con personajes como Genaro Villamil, como Javier Corral, porque decíamos, el Estado debe tener mucha mejor regulación hacia los concesionarios, debe establecer reglas, competencia, transparencia en la adjudicación de concesiones, para que se rompa esta discrecionalidad que incide en la libertad de expresión. En ese momento, el problema era el poder acumulado, insisto, de los concesionarios, de los privados. Y entonces, ¿qué sucede? En el Pacto por México se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como una institución autónoma que busca esencialmente
contener y controlar y proveer mejor regulación, precisamente para incidir en el comportamiento de los concesionarios y tratar de quitarle discrecionalidad a ellos y también al propio Estado con el establecimiento de reglas mucho más claras para todos. Y además establecer el principio de la competencia, cuestiones como sanciones a los actores predominantes, que hubiera regulación asimétrica para también encarar a Slim y a Televisa. Y hubo muchos avances en los años del IFETEL. En algunos no tanto como hubiéramos, en algunos sectores no tanto como hubiéramos querido, pero ya se ha discutido en este programa y Irene Levy lo sabe, lo que se logró en términos de competencia, la reducción de tarifas, regulación asimétrica, en fin. Y ahora el problema es que eso se tiró a la basura. El gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum destruyeron al IFETEL argumentando que era corrupto o que no funcionaba o que había sido capturado por los privados. Y ahora tenemos el problema contrario. Si antes el problema para la democracia en México, para la libertad de expresión, lo producía el poder excesivo de los concesionarios. Ahora, el reto que enfrentamos vía esta ley es el problema, es el poder excesivo de parte del gobierno de la Cuarta Transformación, que le está dando a la Agencia de Transformación Digital toda una serie de atribuciones que no debería tener por muchos motivos. Y empezando, repito lo que dijo Irene Levy, la forma en la que se está aprobando esta modificación sin debate público, sin parlamento abierto, de la noche a la mañana, como ha sido el patrón de muchas de las leyes aprobadas en estos gobiernos por tener mayoría constitucional como la que tienen. Pero le están dando a José Merino, de la Agencia de Transformación Digital, el poder para otorgar, revocar y renovar concesiones de telecomunicaciones, el poder para instrumentar procesos de licitación, el poder para establecer límites en contenidos, la supervisión de contenidos, la emisión de lineamientos para que los concesionarios cumplan con códigos de ética. ¿Le hubiéramos permitido esto al gobierno de Felipe Calderón o al gobierno de Enrique Peña Nieto? La entonces izquierda jamás lo hubiera permitido, lo hubiera considerado un abuso de poder, lo hubiera considerado una forma en la cual se acrecienta la discrecionalidad gubernamental para poder presionar a los concesionarios, imponer sanciones a la crítica, bloquear plataformas digitales. Escuché esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum decir que esto no era un ataque a la libertad de expresión, y en cuanto la escuché, vi la ley. La propuesta de ley dice explícitamente que se podrán cancelar plataformas digitales. Parecería que la propia presidenta no está leyendo las leyes que su propio gobierno o que su partido está proponiendo. Por ejemplo, la cancelación de plataformas digitales por molestia con los contenidos es algo que solo hacen los gobiernos autoritarios, como el gobierno chino. Y en este caso están usando como pretexto lo que sí fue lamentable, que fue el spot, la diseminación del spot del gobierno estadounidense en contra de los migrantes por parte de Televisa. Están usando eso como pretexto para hacer una intervención mayor en el ámbito de las telecomunicaciones, además dándole a José Merino, que no es un experto en un tema muy complejo de regulación, de competencia, de licitaciones, un poder que va a ejercer, insisto, a discreción, sin contrapesos, sin estar preparado para ello. Recordemos su propia trayectoria y no tiene nada que ver con este complejísimo tema de las telecomunicaciones, que ahora desde el gobierno están creando riesgos para la libertad de expresión que antes criticaban como riesgos a la libertad de expresión provenientes de los concesionarios.
Ahora el gobierno se está erigiendo en el gran censor, no solo vía el proceso desasiado de aprobación de esta ley, sino también por lo que contiene, Carmen. Ni más ni menos. Y el tema también es que no parecen estar dispuestos a discutirlo, ¿no? Como decía Irene Levy, estamos hablando de un tema. Cualquier ley debería ser discutida ampliamente por los legisladores, por supuesto, para empezar a hablar de su responsabilidad, pero legisladores que van a recibir un dictamen que ya una especialista por sus contactos ya sabe de qué va el dictamen. Ya lo tiene en sus manos Irene Levy, nos dice, lo cual quiere decir que, como en otras ocasiones, tristemente, como ocurría en tiempos que creíamos idos, los legisladores reciben lo que tienen que votar y no más. No hay debate, no hay discusión y mucho menos estamos, bueno, a ver. Todavía queda la posibilidad de que abran un parlamento abierto. Eso lo podrían hacer si quieren en un extraordinario, pero van con la rapidez necesaria de que esto ya no se discuta y se apruebe y ya, lo que sigue. Es un drama. Es un drama porque recordemos cómo esto mimetiza la aprobación de la famosa ley Televisa, en la cual en 7 minutos. Exactamente, o sea, los concesionarios capturaron al Congreso. Ahora un partido político captura al Congreso e impone su propia agenda. Un gobierno. El gobierno es quien captura. Es que ya no hay separación, Carmen. Es como partido hegemónico gobierno, partido gobierno. Partido gobierno, eso que nos costó tanto tiempo. Que duró 70 años aquí. Exacto. Sí, es un drama. De partido gobierno ahora va a imponer su propia captura, su propia discrecionalidad, su propia forma de aprobar leyes al vapor, sin deliberación, sin debate. Están mimetizando los abusos que tanto criticaron y contra cuales se movilizaron. Y por eso incluso lo que puse en mi cuenta de X, antes Twitter, era un reclamo a Javier Corral y a Genaro Villamil. Nada que decir cuando marchamos juntos por los derechos de las audiencias, para que hubiera mejores contenidos en la televisión pública, para que no hubiera discrecionalidad en el manejo de las concesiones, porque con esto lo que se va a poder hacer es presionar a los concesionarios para que sus contenidos reflejen posturas acríticas o de apoyo a este gobierno. Imagínense que esta ley, insisto, la hubiera aprobado un gobierno de derecha, un gobierno priista. La sociedad civil estaría movilizándose en contra de ese atropello. Un escándalo, sería un escándalo. Sería un escándalo. Por eso Irene Levy decía, lo que pone Denise es duro. Pues sí es duro, porque lo que está sucediendo es muy duro para nuestros derechos como ciudadanos, como audiencias, como consumidores, y va a permitir, insisto, otra vez la discrecionalidad con fines políticos para premiar a quienes se alinean y para castigar a quienes se rehúsan a hacerlo. Por cierto, que hablando de Irene Levy, déjame recuperar parte también de lo que dijo. Ella es una crítica muy puntual igualmente, pero también dice, veo cosas buenas. Por ejemplo, se rescata el tema del derecho de las audiencias que acabas de mencionar. Ella dice, está incorporado en esta iniciativa. Hay que ver de qué manera, pero dice Irene, como especialista, eso se rescata y es positivo. Para destacar esto también. Habrá que ver cómo se instrumenta los derechos de las audiencias. Porque, por ejemplo, otro tema que me ha llamado la atención en las últimas semanas fue la sentencia de un tribunal colegiado en favor de Raimundo Riva Palacio. Donde la sentencia es muy dura contra la mañanera, por considerar la mañanera un abuso de poder, un lugar desde donde se ha estigmatizado a los periodistas, se ha difamado a los periodistas. Y yo incluso también me amparé y obtuve una sentencia con menores protecciones en su momento, pero le daba lineamientos específicos al gobierno de el imperativo
de otorgarle a los periodistas difamados el derecho de réplica. ¿Cuándo en una mañanera se le ha permitido a un periodista crítico entrar y ejercer su derecho de réplica? Nunca, porque ahora el mecanismo de las mañaneras es por tómbola. No sabes si te van a seleccionar en la tómbola o no. Ocurrió una vez, si no me equivoco, esta escena, con Julio Hernández López. Julio pidió derecho de réplica y Julio fue a la mañanera con López Obrador y se dio un debate, se dio una discusión. Ahí hubo una petición expresa que se cumplió en este caso. En ese caso, Carmen, pero ¿sabes cuántos periodistas fueron difamados? No, sí. Durante el sexenio de Andrés Manuel. Inclúyeme, sí, incluyámonos. Y no se ha abierto un espacio específico en la mañanera, en el quiénes quieren las mentiras, para que tú vayas y digas esto que han dicho ustedes es absolutamente falso. Y la sentencia claramente le está diciendo, esto aplica también para la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido, digamos, menos enjudiosa y ha mencionado menos por nombres específicamente a periodistas, pero sigue diciendo que esto es un diálogo circular donde se da derecho de réplica, cuando la sentencia claramente está diciendo que eso nunca se cumplió en el sexenio pasado, ni se está cumpliendo en el sexenio actual. Entonces me preocupa ver de qué manera se va a instrumentar esto de los derechos de las audiencias, porque siempre hay o suele haber en la legislación mexicana una gran brecha entre la intención y luego la forma en la que se instrumenta, entre cómo se aprueba una ley y luego la legislación secundaria para ver cómo es que realmente se otorgan esos derechos a la población, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí está este programa, esta sentencia, bueno, la que tú obtuviste y la que obtuvo Raimundo Rivapalacio. Estuvo aquí hablando de esta sentencia hace unos días, justamente con el alcance que estás dando a esta resolución judicial de un proyecto del magistrado Fernando Silva García, que yo recordaba en aquel momento fue el juez que cuando salimos de muy mala manera de MBS pretendimos tener un juicio que se nos denegó y este juez en su momento, bueno, pues admitió a juicio nuestro caso y además nos otorgó una suspensión y luego ya vinieron las maniobras judiciales para quitarle el juicio al juez y dejarnos sin posibilidad de que nosotros pudiéramos defendernos del atropello y de lo que ocurrió en MBS en aquel entonces, cosa que nos llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso que se admitió y vamos a ver algún año de estos qué ocurre con este caso, pero es el mismo juez, hay que decirlo, que emitió este proyecto que votaron unánimemente ya en este tribunal del que participa como magistrado ya, y es importante porque al final de cuentas son estas figuras, personas dentro del ámbito de la justicia mexicana que han tomado decisiones relevantes, que toman decisiones relevantes y hay que destacarlo. Creo que es importante destacarlo y ojalá hubiera sido él el magistrado en mi caso, porque mi sentencia fue mucho más limitada. Por ejemplo, en mi sentencia se decía que la mañanera no era un acto de autoridad. La sentencia de Raimundo ya establece que es un acto de autoridad y que como tal, ese acto de autoridad tiene límites y no debe estar financiándose la difamación de periodistas y de críticos con dinero público. Tal cual. Exacto, y se establecen lineamientos de mucho mayor alcance. Entonces, eso solo se puede lograr cuando exigen magistrados independientes, autónomos. Yo creo que esta sentencia favorable a Raimundo y que trasciende a Raimundo, atañe a todos los periodistas difamados antes y ahora, se da precisamente porque estos magistrados o no van a participar en la elección para el Poder Judicial,
o sienten que esa batalla ya está perdida y entonces están tratando de por lo menos sentar el precedente jurídico, que ahí quede para la historia, que la mañanera fue un abuso de poder, que la mañanera diseminó fake news, que la mañanera no ofrecía y no ofrece datos verificables y que desde ahí se polariza y se disfraza de libertad de expresión el derecho de réplica del gobierno cuando hay un poder muy asimétrico entre la crítica que puede hacer alguien como Raimundo Rivapalacio o yo en una columna y el poder que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum o que en su momento tuvo Andrés Manuel López Obrador en la plataforma política más importante de este país, que es la mañanera. Escuché hace apenas unos días a Claudia Sheinbaum decir, es que nosotros también tenemos derecho de réplica ante las mentiras de los periodistas. No, su derecho de réplica o su libertad de expresión está acotada por la Constitución, por ser funcionaria pública. No es la misma que para los periodistas y esto lo ha sentado la Suprema Corte, la Corte Interamericana e incluso lo estamos viendo ahora, o sea, los vicios de la mañanera, porque comenzamos esta conversación hablando de Estados Unidos, los vicios de la mañanera y la manera en la cual la mañanera trastocó y sigue trastocando el debate público a favor del partido en el poder. Son vicios que ahora se están reproduciendo en Estados Unidos, con las conferencias que está dando Trump frente a periodistas, donde ya está metiendo a youtuberos, a personas afines al trumpismo, tratando de marginar a los medios críticos, sacando de ahí, por ejemplo, a The Associated Press, porque The Associated Press se negó a referirse al Golfo de México como el Golfo de América, y Trump está usando esas conferencias como una manera de distorsionar la realidad y lograr que los medios afines a él diseminen lo que es propaganda gubernamental disfrazada de noticias, Carmen. Denise Dresser, pues de todo esto seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Gracias, buenos días. Un placer estar aquí. Buenos días. Además de lo que dijo Irene Levy sobre que el dictamen ya existe, se envió la iniciativa y prácticamente estaba ya el dictamen hecho, que es lo que aquí se está criticando también. Bueno, pues además de lo que dijo Irene, ya lo subió a su cuenta de X nuestra muy estimada colega periodista Leti Robles de la Rosa, que es una observadora y periodista muy puntual de lo que pasa en el Senado de la República y el Congreso. Y bueno, pues se dice, pues ya está listo el dictamen de las Comisiones Unidas del Senado mexicano para crear la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que en un 85% es idéntica a la ley actual creada en el Pacto por México. Y dice, mañana a las 10 horas se reúnen las 3 comisiones para aprobarla. Fast track, todo al vapor, todo a la velocidad del rayo, todo para que no se discuta, todo para que los legisladores solo levanten la mano. ¿Qué es esto? ¿Qué vergüenza es esta? No puede ser que una ley, ni esta, ni ninguna otra, se procese de esa manera. No puede ser que se envíe la iniciativa y de inmediato está el dictamen. ¿Dónde discutieron los legisladores para tener este dictamen? ¿Dónde vino la deliberación, el debate, la discusión? Eso que es la naturaleza del Congreso. Han abdicado a la naturaleza del Congreso y están aceptando prácticas propias del régimen que creíamos ido y que no se fue y está aquí, con este tipo de circunstancias. Así que el dictamen ya está, ya existe, ya se dio, ya está circulando y bueno, pues veremos si le cambian algo, veremos si tienen algo de pudor para que el asunto suene a un poco más discutido. Vamos a ver qué pasa, pero lo quieren hacer rapidísimo, como no deben hacerse las cosas y mucho menos las leyes, y en este caso un tema crucial para un país, para una democracia, como es el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Grave como están haciendo las cosas, grave en un tema central para un país cualquiera y para un país como México.
Y buenos días al propio Armando Vargas, que nos toma la comunicación para ampliar lo que aquí se acaba de escuchar en voz de Jesús, como coordinador de este programa de México Evalúa de Seguridad. Pues está este reporte, este informe de Policía Desprotegida, ruta para su dignificación laboral, que evidencia la precarización de los policías municipales en México y presentó estas propuestas. Gracias, Armando, por tomar la llamada y retomar el hilo. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias a ti por el espacio. Muy buen día también para todo tu auditorio. ¿Cómo llegan a esas conclusiones? ¿Qué tipo de investigación hicieron? ¿Qué tipo de elementos tienen? Sí, de entrada, México Evalúa parte de una premisa fundamental, que es que no puede haber seguridad en aquellos territorios en donde las policías vivan o sufran precariedad laboral. A partir de ahí, nosotros hacemos un diagnóstico a nivel nacional sobre las condiciones laborales de las policías, combinando elementos cuantitativos y cualitativos, y básicamente revisamos tres cosas: el marco normativo, las prestaciones que están recibiendo actualmente las policías y los retos de financiamiento a nivel municipal. Te cuento muy brevemente lo que encontramos, Carmen. En primer lugar, encontramos que el marco normativo genera disparidades en el acceso a las prestaciones laborales. En términos muy sencillos, hay municipios que tienen mejores prestaciones laborales que otros. Esto se explica porque el marco normativo no precisa cuáles son las prestaciones del esquema complementario y mucho menos define mecanismos de financiamiento y de administración de recursos. En segundo lugar, encontramos que no todas las policías o no todas las prestaciones que tienen que recibir las policías se cumple al 100%, ni siquiera el salario. Y cuando hablamos de prestaciones de seguridad social y del esquema complementario, pues la cobertura es mucho menor. Y finalmente encontramos que los municipios no tienen recursos para financiar las condiciones laborales de sus policías. Esto se explica porque los recursos federales no permiten o no favorecen la inversión en el capital humano, porque no hay capacidades institucionales para mejorar la recaudación y mejorar los ámbitos de inversión, y ciertamente por la prevalencia de incentivos políticos. Para dar un dato muy concreto, solamente el 13% del gasto municipal se destinó a la seguridad y únicamente la mitad de ese dinero fue para prestaciones laborales. A partir de esta cruda realidad que dificulta mucho la construcción de carreras policiales a largo plazo, de la formación de elementos policiales altamente profesionales, es que nosotros planteamos una ruta para la dignificación policial, Carmen. Ni más ni menos. De las propuestas que hacen, ¿destacarías cuál? Dos elementos importantes. Primero, construimos un estándar de condiciones laborales, es decir, definimos cuáles son las prestaciones laborales y sus características que las autoridades le tienen que dar a los policías, no solamente para cumplir con la ley, sino también para favorecer el bienestar de los policías. Aunque parezca una obviedad, no hay un marco normativo homologado que nos diga cuáles son estas condiciones. Entonces, México Evalúa lo pone sobre la mesa. Y en segundo lugar, creamos esta ruta que consta de 4 pasos. Adaptar este estándar a los contextos locales, estimar el número ideal de policías, estimar el costo de las prestaciones laborales y diseñar un esquema de financiamiento. México Evalúa no solamente te da las condiciones, sino también cómo hacerlas realidad, Carmen. Pues ahí está un tema muy importante. Armando Vargas, ¿en dónde la gente puede consultar directamente este informe que ha presentado, este reporte que ha presentado México, que está presentando México Evalúa? Sí, de hecho lanzamos, Carmen, un micrositio que se llama Policía Desprotegida, en donde pueden encontrar esta publicación, estas herramientas de política pública, pero también otros estudios relacionados, y en donde también vamos a estar subiendo nuevos hallazgos y nuevas propuestas. Lo pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.mexicoevalua.org. Te aprecio mucho, Armando Vargas, que nos cuentes, y saludos como siempre. Buenos días. Un abrazo, Carmen. Excelente jueves. Un abrazo para ti. Gracias por estar esta mañana.
Emitió esta mañana el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Son los buscadores de Jalisco que dieron a conocer el tema del Rancho Izaguirre, que es brutal toda esta historia que hemos seguido de cerca muy ampliamente. Bueno, este colectivo está esta mañana emitiendo un comunicado urgente anunciando que han sufrido un golpe devastador. Y no puede ser de otra manera porque han asesinado a una madre buscadora y a su hijo. Este colectivo está diciendo, hemos recibido esta noticia que nos devasta con toda razón y están haciendo un llamado a las autoridades. Déjeme leerlo para compartir con usted lo que está emitiendo este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que dice: a la Fiscalía del Estado de Jalisco y a autoridades competentes, hoy lamentablemente nuestro colectivo ha sufrido un golpe devastador. Nuestra compañera María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales fueron asesinados en la madrugada de hoy en el fraccionamiento Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga. María del Carmen era una buscadora de justicia y verdad para su hijo desaparecido, Ernesto Julián Ramírez Morales, quien desapareció el 24 de febrero de 2024 en Las Villas de Tlajomulco, Jalisco. Exigimos 1. Investigación inmediata y exhaustiva de los hechos para esclarecer los responsables de este doble homicidio. 2. Justicia para María del Carmen y su hijo Jaime Daniel, así como para Ernesto Julián, cuyo caso sigue sin resolverse. 3. No más violencia ni impunidad en el estado de Jalisco. Es hora de que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a los ciudadanos y garantizar la justicia. Pedimos, dicen Guerreros Buscadores de Jalisco, a la presidenta que ejerza presión sobre el estado de Jalisco para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. No más silencio, no más impunidad, justicia y justicia para todos los desaparecidos, firma el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Es una noticia ciertamente devastadora esta para ellos y para todo el mundo, saber que una madre buscadora fue asesinada junto con su hijo, y ya la Fiscalía está emitiendo una comunicación en donde dice que investiga el estado de Jalisco el doble homicidio en Tlajomulco, redobla esfuerzos para identificar a los agresores y que la Fiscalía de Jalisco trabaja en la identificación de quienes agredieron esta madrugada a un joven y su madre en Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con la investigación, el ataque se registró a las 23:30 horas el miércoles 23 de abril en Las Villas, en el fraccionamiento Las Villas, cuando un par de varones llegaron en una motocicleta y agredieron directamente a la víctima de 26 años. Al tratar de defenderlo, también resultó herida su madre de 43 años. Ambos perdieron la vida. El Ministerio Público reúne de manera exhaustiva los testimonios y evidencias para precisar el móvil del ataque contra el joven. No existen, dice la Fiscalía, al momento elementos que indiquen que ello tenga relación con la actividad de su madre como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. La mujer denunció la desaparición de otro de sus hijos, entonces de 19 años, el 1 de marzo de 2024. Ahora se indaga la relación entre las agresiones contra ambos jóvenes y sus respectivas actividades, dice la Fiscalía. La Fiscalía reitera su compromiso con la sociedad de Jalisco para esclarecer de manera expedita ambos casos. Pues el caso del muchacho desaparecido lleva 1 año, en marzo del 24, y el caso del muchacho asesinado, al igual que su madre, lleva horas. Y estas horas que transcurren son definitivas para poder esclarecer un caso. Ya se sabe que cuando hay un crimen, que cuando hay un asesinato, cuando hay algún tipo de delito de alto impacto como este, las primeras horas son fundamentales, y esperemos efectivamente que la Fiscalía de Jalisco esté haciendo todo lo necesario para identificar a los agresores y a quienes dispararon en contra de estas dos personas que han sido identificadas por Guerreros Buscadores de Jalisco como la madre buscadora y su hijo, María del Carmen Morales, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, asesinados la madrugada de hoy. Dice aquí la madrugada de hoy, la
La fiscalía dice que el ataque se registró a las 20:30 horas, a las 11:30 horas del miércoles 23 de abril en el fraccionamiento Las Villas. Todo esto en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco.